Buenas noches. En el día de hoy venimos a hablar sobre los títulos de valor, la materia de legislación comercial, formada por Alexis Castillo, Andri Soto y Kiana Hernández. El siguiente trabajo tiene la siguiente introducción. Hablaremos sobre la importancia y características de los títulos valores, ya que son documentos indispensables para la dinámica de la economía y estos incorporan determinados derechos que solo se pueden hacer valer en el instrumento mismo del acuerdo con la ley. Títulos de valores. El título de valores es igual al documento más el derecho. Un título de valor es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo que legitima al uso de ese derecho al tenedor del título o a su beneficiario. El título de valor es un documento escrito firmado por quien se obliga que se convierte en un deudor. Desde el momento en que se firma, esa persona se convierte en deudor. ¿Qué implica el título de valor? Quien suscribe un título de valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título o quien resulte tal y no subordine esta obligación o a ninguna aceptación ni a ninguna contraprestación. Por el contrario, el beneficiario o tenedor de un título de valor mediante acción cambiaria puede exigir judicialmente el pago contenido literal del título de valor. Características de los títulos de valores. La primera, el título de valor incorpora derechos de una persona, son documentos de carácter mercantil que se utilizan regularmente para el pago de deudas. Un título de valor le permite legitimidad propia al acreedor, es decir, es el que es quien puede ejercer su derecho sobre ese título de valor y en contra del deudor. Son documentos de carácter mercantil porque son entregados para pagar una deuda. Quien tiene el título puede ejercer el derecho contenido. Las características son como una ruleta en la cual está la incorporación, circulación, autonomía, literalidad y legitimación. A continuación, mi compañera Andri les va a explicar sobre los temas. Bueno, vamos a hablar sobre los principios de valor, en los cuales tenemos el principio de corporación. El título de valor es un documento probatorio, constitutivo, dispositivo que contiene una declaración unilateral y de voluntad. En el principio de literalidad, decimos que es un principio de derechos y obligaciones que se presentan en un título de valor y debe constar por escrito en el documento. También tenemos el principio de abstracción, que es la obligación cambiaria, no requiere expresión de causa para justificar su existencia. Tenemos el principio de autonomía, este principio nos da las relaciones cambiarias existentes entre sujetos que intervienen en un título de valor. Y tenemos el principio de legitimación, que al ser un título de valor por naturaleza, un bien mueble, la legitimación se adquiere quien lo posee. Tenemos el principio de buena fe, que significa que el que quiere un título debe tomarse las precauciones para asegurar de quien lo transmite tenga el poder de disposición del documento. Y tenemos el principio de circulación, que este ha sido creado para ser transmitido de una persona a otra mediante el endoso en el caso de los títulos de valores de orden. Tenemos la clasificación de los títulos de valor, que estos son según el derecho de incorporación del título de valor, que puede ser de contenido, crediticio, de contenido corporativo o participación, de tradición, representativos de mercancía, o según la circulación del título de valor, nominativos a la orden o al portador. Tipos de títulos de valores. Los títulos de valores los hay de diferentes tipos y especies, y el Código de Comercio colombiano contempla los siguientes: los cheques, letras de cambio, pagarés, facturas cambiarias, bonos, certificados de depósito, cartas de deporte y reconocimiento de embargo. Requisitos de los títulos de valores. Los requisitos generalmente de los títulos de valores los encontramos en el artículo 621 del Código de Comercio y son los siguientes. El primero es la mención de derecho que el título de valor se incorpora y el segundo es la firma de quien lo crea. Además, cada título de valor tiene un requisito particular como la letra de cambio, el pagaré, entre otros. Entre los títulos valores más usados encontramos el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el bono y las facturas. A continuación les hablará mi compañero Alexis sobre un ejemplo que tenemos, que es el pagaré. Ejemplo de pagaré. Pagaré. El pagaré es un título de valor que contiene problema incondicional de una persona a la cual se le denomina suscriptora, de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora a una suma determinada de dinero.
Cambié. Pagaré número 0121. Lugar y fecha de firma. Valor del pagaré. El plazo de 24 meses. Intereses corrientes durante el plazo de 2%. Intereses de demora de 2% sobre un saldo vencido. Persona a quien debe hacerse el pago. Acreedor. Con el nombre y el número de la cédula. Lugar donde se efectuará el pago. La ciudad. Y el deudor. Ejemplo, una empresa. Con el NIC. Declaro, primer objeto, que por virtud del presente título del valor pagaré incondicionalmente a la orden del juez, nombre con número de cédula a quien represente sus derechos en la ciudad y dirección indicando y las fechas de amortización por cuotas señaladas en las cláusulas terceras de este pagaré, la suma de 10 millones de pesos, como en el ejemplo anterior. Segunda, intereses. Que sobre la suma debida se reconocerá de intereses corrientes a una tasa nominal del 2%. Sin embargo, en este caso demora el cumplimiento de las cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, cancelaré interés de mora a una tasa nominal mensual del 2%. Tercera, el plazo, que pagaré el capital indicado en la cláusula primera de este pagaré mediante el 24 cuotas iguales, mensuales y sucesivas. En este punto se puede hacer variaciones sobre la forma de pago, se pueden hablar de cuotas bimestrales o semestrales o anuales, como se prefiera. Cuarta cláusula, cláusula aceleratoria. El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo o lo debido y exige su pago inmediato, ya sea judicial o extrajudicial. Cuando el deudor entremora. Quinta garantía prebendaria. Quinta garantía. Esta cláusula no es obligatoria en los pagarés y puede variar entre constituir hipotecas sobre bienes inmuebles o pignorar vehículos o cualquier otra forma de garantía que se quiera otorgar. Para respaldar el cumplimiento de la deuda que contraía, el deudor efectuará a favor del creador la constitución de una hipoteca de primer grado sobre el inmueble ubicado en la dirección con la matrícula, la diligencia que se llevará a cabo mediante la escrita pública que se otorgue en cualquier notaría de la ciudad. Sexta, impuesto de timbre. Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre correrán a cargo del deudor. Para definir el pagaré original o no el impuesto de timbre y la tarifa con que se liquidará, se deben examinar los valores y las calidades de los otorgantes del pagaré, tal como menciona en el artículo 519. En constancia de lo anterior, se suscribe este documento en la ciudad de Villavicencio, primero del día de septiembre, y con los datos correspondientes, el nombre, cédula y ciudad y NIC de la persona, del deudor. Siguiente. Conclusiones. Un título de valor permite un manejo circular en el mercado. Dada la investigación del trabajo anterior, podemos resaltar la importancia de los títulos de valores en el mercado, ya que permiten realizar negocios o pagos. Otro, esos documentos sirven para suplir una obligación e ir cancelándola en cuotas a una determinada fecha. Y la bibliografía. Muchas gracias.